Que platicamos en foro con Gloria Trevi fue en julio de 1998, apenas unos meses antes de que ella desapareciera. No fue en el estudio, nos pidió que fuéramos a su casa en el Obispado, o a casa de su madre en la colonia Obispado en Monterrey. Mientras esperamos el momento de escucharla nuevamente para ver cuál es su versión en torno a este escándalo, ahora que supimos de ella por su detención en Brasil, recordemos una parte de esta entrevista, justamente esas partes que tienen que ver con lo que se está mencionando. Y luego recibiremos aquí a dos de sus hermanos y a su abogado. A varios de mis hermanos. O sea, imagínate, por ahí yo supe que habían dicho que uno de mis hermanos había golpeado a alguien. Cosa totalmente falsa. Para empezar, mi hermano es un chavo que es bastante fuerte. Si hubiera golpeado a alguien, ahorita le estarían despegando con espátula. Sinceramente te lo digo, o sea, jamás agredieron a nadie. Pues sí te duele que... O sea, sientes que tal vez por tu culpa ellos están siendo agredidos y que de repente... O sea, no sé, como que sí te da mucho coraje. Y de repente sí, yo dije... Yo quería ser algo, yo quería ser famosa y yo sabía perfectamente. Your soul after seas through our dreams, months fade by your side. No chase, pure grace, hearts alive when yours meets mine. Time stands still with you. Hola y bienvenidos a un podcast que se llama Óptica Cluster B. Es un espacio donde desentrañamos las dinámicas ocultas detrás de los trastornos de personalidad y el impacto en las relaciones humanas. Aquí exploramos teorías relacionales aplicadas a uno de los casos más perturbadores de la cultura pop, el entramado psicológico detrás de lo que fue conocido como el clan Trevi Andrade. Nuestra misión no es solo analizar, sino también brindar herramientas para comprender cómo operan estas estructuras de poder y manipulación, y qué podemos hacer para aprender de ellas y protegernos, para entender también mejor la mente humana. Prepárate para un viaje sin filtros a lo más profundo de la psiquis, donde la realidad y la manipulación se entrelazan. Esto es Óptica Cluster B. No, pues el recurso de apelación tal vez lo vaya a interponer el órgano persecutor de delitos, que es el Ministerio Público, pero estamos preparados para ello, no pasa nada, estamos seguros de que el trabajo que se hizo fue eficiente y estamos seguros que los razonamientos que utilizó el juez, que me tiene gratamente impresionado, fueron contundentes. Esa sentencia no la desvirtúa con nada nadie. Pues muchas gracias a Dios. Se le puede absolver, porque para eso hay que tener Desde tiempos inmemoriales, la humanidad se ha sentido, digamos, en una mezcla de fascinación y repulsión hacia las mentes que operan en la sombra. Figuras como Maquiavelo, el Marqués de Sade y, en el ámbito criminal, Ted Bundy o Charles Manson han demostrado cómo la manipulación, la falta de empatía y el control absoluto sobre los demás pueden generar un imperio del horror. Pero lo más aterrador de estos individuos no es solo lo que han hecho, sino cómo lo han hecho. No son, digamos, criminales comunes, ni motivados únicamente por el beneficio material. Su poder radica en la capacidad para doblegar voluntades, enredar a sus víctimas en una telaraña de engaños y hacer que incluso sus peores actos sean vistos como algo normal o justificable dentro de su propio universo de distorsión. En este episodio vamos a analizar la figura de Sergio Andrade, un personaje cuya historia es una amalgama de rasgos más oscuros de la psicología humana: psicopatía, narcisismo, sadismo y maquiavelismo. Andrade no solo encarna la manipulación extrema, sino que diseñó un sistema de abuso sostenido que le permitió someter a sus víctimas durante décadas sin ser detenido. Pero, ¿cómo pudo hacerlo?
qué patrones de comportamiento revelan la estructura mental que tiene, o quizás teoría puede tener, y cómo logró que las personas a su alrededor lo defendieran y hasta justificaran sus actos. Este episodio vamos a entrar en un viaje a la parte muy, muy oscura de nuestra naturaleza mental como seres humanos. Porque lo cierto es que puede que estemos hablando de una batalla que se libra y se lidera justamente en el plano mental, energético y digamos hasta, quién sabe, en otras índoles. Pero esta batalla que en apariencia pues no es tan perceptible, para algunos existe y es muy palpable. Bueno, este episodio se titula En la mente oscura de Sergio Andrade. Psicopatía, narcisismo, maquiavelismo y sadismo. Es una versión mucho más moderna de lo que sería la tríada oscura de la personalidad. Es una que involucra justamente un componente que la tríada, digamos, no había tomado en cuenta. El psicólogo de Troy Polhus introdujo el concepto de la tríada oscura, que comprende 3 rasgos de personalidades interrelacionados. El narcisismo, un sentido de grandiosidad, una necesidad de admiración y falta de empatía. La psicopatía, que es falta de culpa, tiene la impulsividad y un desprecio total por los derechos ajenos. Y el maquiavelismo, que es un enfoque pues, manipulador, estratégico y calculador para obtener poder. Más tarde se añadió un concepto y un cuarto componente, que es justamente el que vamos a debatir hoy, que es el sadismo. Definido como el disfrute del sufrimiento ajeno, así nace la tétrada oscura, ¿ven? Mejorando, de la personalidad y un conjunto de rasgos de personalidad que Andrade encarna con mucha precisión. No estamos hablando de simples defectos de carácter, sino de una estructura mental profundamente disfuncional que lleva a la destrucción de vidas. Estos individuos no actúan por impulso, sino que diseñan un sistema en el que el abuso se convierte en una estrategia de poder. Sergio Andrade no solo era manipulador y un manipulador bastante extraordinario, sino que diseñó un sistema. Y esto es justamente el dilema que hace que muchas cosas del caso todavía sean tan complicadas de entender. Era un sistema que quizás había preveído en muchos aspectos digamos, posibles resultados de lo que él estaba tratando de ejecutar. Y ante esto, y digamos también otra cosa que es bastante conocida, que es esa sensación de persecución que caracterizó a Andrade, no desde toda su vida, sino quizás mucho más al final, justamente del caso. Y esta, digamos, sensación de persecución lo pondría en hiperalerta. Podemos pensar en este sistema como una maquinaria industrializada en la cual, digamos, la materia prima común era el control. Era un control que justamente era total y en el que sus víctimas quedaban atrapadas. Su narcisismo lo llevaba a verse como un genio musical incomprendido, alguien por encima del resto, destinado a formar estrellas bajo su tutela. Pero detrás de esa máscara, su maquiavelismo le permitía crear dinámicas de control absoluto, donde la sumisión no era una opción, sino una obligación. La psicopatía. Y en esta parte entramos un poco más a entender por qué hablamos de psicopatía cuando se trata de Sergio Andrade. Porque en general muchas personas dan por sobreentendido de que es un psicópata y sí, evidentemente tiene muchos rasgos que podemos nosotros determinar como una persona que entra en esta categoría. ¿Pero por qué? ¿Cuáles son esos rasgos? Eso es lo que vamos a averiguar en este momento. Resulta que la falta de empatía y la deshumanización de sus víctimas es clave para entender el aspecto de la psicopatía. El psiquiatra Robert Hare, uno de los principales investigadores de la psicopatía, describe a los psicópatas como individuos sin conciencia, con una facilidad sorprendente para el engaño y una absoluta falta de remordimientos. En el libro Without Conscience, que es Sin Conciencia, Hare explica que los psicópatas no sienten culpa porque su cerebro no procesa las emociones como lo hace una persona neurotípica. Si analizamos la historia de Andrade, veremos que su comportamiento encaja perfecto en este perfil. No le importaba el sufrimiento de sus víctimas ni la devastación que pueda dejar a su paso. Al contrario, cada historia de abuso, cada traición, cada humillación que infligía parecía formar parte de un patrón calculado para reafirmar su control. Creó un ambiente de competencia entre sus víctimas donde él era el único árbitro, un juego retorcido en el que siempre ganaba. Deshumanizaba a sus víctimas, las hacía sentir insignificantes, las reducía a menos y eran justamente instrumentos de su voluntad. Esta parte justamente, valga la redundancia, el aspecto de la psicopatía en lo cual podríamos nosotros resaltar en cuanto a lo que sabemos de este caso. Sin embargo, evidentemente pues hay muchos más también que podríamos analizar. Lo que pasa es que para hacer el episodio en términos prácticos, yo decidí resaltar justamente los que me parecieron más relevantes.
pero también, evidentemente, a lo largo de lo que ha sido esta historia, hay muchos otros aspectos que los podríamos relacionar con este aspecto de la psicopatía en el mismo. Pero avanzando un poco en este análisis, encontramos la siguiente característica de esta tétrada, es que es el narcisismo, que es la, digamos, construcción de su propio culto. Y esto se ve precisamente ahí. La psicopatía ya en estos aspectos y características lo podríamos llegar a entender, pero el narcisismo, ¿dónde entra? Porque tiene esos rasgos narcisistas de la personalidad, que son bastante elevados según lo que podemos analizar y ver. Resulta que los narcisistas tienden a generar estos sistemas de alguna manera, bueno, no de alguna manera, tiene un sistema obviamente que pues, se puede explicar, porque Andrade no solo se veía a sí mismo como una figura superior, sino que exigía devoción absoluta. En esto su narcisismo jugaba un papel fundamental, como lo explica el psicoanalista Otto Kemper. Los narcisistas patológicos tienen una necesidad constante de alimentar su ego, y lo hacen a través de la sumisión de los demás. Su estructura de poder tenía un solo propósito: reafirmar su superioridad, y creó un sistema en el que sus víctimas debían demostrar su lealtad, incluso cuando eso significaba soportar abusos físicos, psicológicos y de índole íntima. Su grandeza se sostenía en la anulación de la voluntad ajena, y las dinámicas que estableció con sus víctimas recuerdan a los estudios sobre la coerción psicológica de Margaret Singer, quien analizó cómo las sectas logran manipular a sus miembros hasta el punto de que ellos renuncien a su identidad. Sergio Andrade construyó una microsecta, un ecosistema donde él era el líder absoluto y donde el mundo exterior representaba una amenaza. Y aquí también se pone un poco complejo cómo definir el caso. Yo he tomado la decisión de a veces referirme a él como el clan Trevi Andrade, no para, digamos, validar la teoría de que esto es un clan, sino en términos prácticos, porque además, pues sí, yo lo considero un grupo coercitivo con rasgos bastante sectarios, y como justamente hemos venido aprendiendo, el aspecto de esta devoción al líder sí pudo estar presente, pero no funcionó para todos, porque había algo en su manera de ser líder que no encajaba para todas las personas que están involucradas en esta dinámica. Y eso que no encajaba, y eso que quizás nunca logró, digamos, cohesionar a las personas involucradas en este caso, quizás fue precisamente estos componentes que además eran agregados al narcisismo de su personalidad. Es un ser humano complejo, un ser humano bastante roto, bastante vacío, y una persona que simplemente, y yo creo que esto lo define muy bien en un resumen de verdad bastante breve, una persona que disfruta del dolor ajeno y planifica cómo obtener el mayor dolor posible de cualquiera que esté cercano a él. Porque de esa manera es la única forma que él siente que su vida puede llegar a tener sentido. Es como una especie de vocación, una devoción a la maldad que lo caracteriza y lo seguirá para siempre. Él fue apresado en Brasil, estaba en su punto más bajo y era muy, muy vulnerable a que la justicia lo pudiera aprender y ejecutarse de una manera idónea. Esto no sucedió. Y no sucedió no por falta de pruebas, no por falta de testimonios, no por falta de fotografías, de reportajes, de investigaciones. Precisamente no fue por eso. La verdad es que todavía sigue siendo un misterio, porque él solamente pagó los años que pagó. ¿Qué poder se jugó ahí? Pues cada uno podrá tener su especulación al respecto. Lo cierto es que él tiene un hermano en la política, y su hermano precisamente no solamente fue un poder simbólico que iba a ser opresor de las víctimas de su hermano, de Andrade, de Sergio, en este sentido, sino también una persona que al mismo tiempo se desvincularía cuando se destapa todo el escándalo de una vinculación con él, dando una especie de statement bastante frívolo en ese sentido, breve y nada, digamos, determinante, con ningún resultado, digamos, fáctico. Su hermano diría que él, si es culpable de algo, tiene que pagar como cualquier otro ciudadano. Esto sería todo. Esto sería todo para una persona que hace vida política y sigue haciendo vida política. Esto sería todo para la devoción de un político con respecto a su propio pueblo. Esta sería la única explicación que él tendría y sería la única manera en la que él respondería a que su figura como político, a que el poder del cual él tuvo acceso en ese contexto, se ha utilizado simbólicamente para oprimir con miedo a chicas que siguieron un sueño y encontraron una pesadilla. Y bueno, acercándonos un poquito más al final de este análisis, entra en, digamos, en todo este juego el sadismo, que es el placer en el sufrimiento ajeno.
La diferencia entre un psicópata calculador y un sádico es que éste disfruta de la agonía de los demás. Andrade no solo explotó a las víctimas, sino que parecía obtener placer de su desgracia. Sus objetivos solo tenían la intención de imponer disciplina. No solo tenían la intención de imponer disciplina, quiero decir, sino de reafirmar su control absoluto. Aquí podemos resaltar y citar a Michael Foucault, que dice justamente en Vigilar y Castigar, o Crimen y Castigo, él analiza en esta obra lo que es el poder y cómo se ejerce a través de la vigilancia y el castigo. Andrade aplicó esto a la perfección. Hacía que sus víctimas se vigilaran unas a otras, convirtiéndolas en agentes de su propio sometimiento. Ellas, sin entender la dinámica profunda de una mente perturbada, que era fríamente calculadora, pero al mismo tiempo estaba siendo atravesada por todas estas características oscuras, pues nunca lograrían tener una oportunidad para liberarse de este yugo de una manera que pudieran ellas ver qué es lo que estaba pasando. Era una especie de confabulación, era una telaraña de conflictos mentales y en el medio estaban estas chicas a las que muchos hoy quieren señalar y criminalizar de una forma bastante absurda desde mi punto de vista. Y yo creo que de la gente sensata en general ya a estas alturas, pues sí, o sea, es algo que yo creo que muchos de nosotros pensamos y esto nos habla mucho de la sociedad que tenemos. Una sociedad que quizás no está lista para darse el tiempo de entender la complejidad de lo que sucedió. Una sociedad que quizás entiende el concepto de la víctima de una manera simple y digamos a lo que mejor le acomode. Es esa misma sociedad que habla del amor sin quizás entenderlo. Porque irónicamente es posible que todas las personas del mundo que tenemos estemos hablando de algo distinto en cuando nos referimos al amor, por ejemplo, o una amistad. El amor para Gloria, por ejemplo, fue algo utilizado en muchos contextos. Era una especie de comodín en el cual ella podía excusar cualquier conducta. Yo estaba enamorada. Parece ser una frase que se repite mucho en lo que ella ha dicho en esta narrativa y en sus canciones. Pero ¿conocerá ella realmente el amor? ¿Qué tipo de amor conoce? ¿Cuál amor es el que te deja ser, digamos, como mínimo, una persona que no es capaz ni siquiera de acercarse a personas que fueron victimizadas por admirarte? No sé si un ser humano así puede conocer el amor. Y tampoco sé siquiera, la verdad, porque hay gente que no tiene esa apreciación por el amor como podríamos tenerlo las personas neurotípicas en ese contexto. Pero sí, el sadismo para mí es algo difícil de comprender y de, digamos, de digerir cuando lo tratas de, digamos, conceptualizar, porque es tan ajeno a muchos aspectos de nuestras personalidades que te perturba de muchas maneras. Pero los alemanes lo entendieron muy bien con este concepto de Schadenfreude, que es el goce del dolor ajeno. Impresionante que pues ellos hayan logrado detectar esto. Hay estudios científicos y digamos de comunicación no verbal que han determinado ciertas microexpresiones faciales que dan a entender una especie de deleite, un deleite que es casi inocultable, imposible digamos de mantener oculto en esta máscara que usan estos personajes. Está la euforia que les puede causar el sufrimiento del otro, que en ese montón de, digamos, dilemas psicológicos, una pequeña sonrisa se esboza y una sonrisa que parece rebelarse en contra de la máscara. Y la máscara, pues obviamente, intentando ocultarla, como siempre, no puede esto que es tan evidentemente placentero para ellos. Y esto lo digo con el mayor, digamos, asco que puede alguien expresar con respecto a esto. Y bueno, esto justamente, la conclusión de esto es que la lección que no podemos ignorar es justamente esto que estamos hablando, lo que radica en todo lo que hemos analizado, estas diferentes características desde la psicopatía, el maquiavelismo, el narcisismo y esto del sadismo. La historia de Sergio Andrade no es solo la de un depredador individual, sino la de un sistema que permitió que su poder se mantuviera por décadas. La estructura de abuso que él impuso raramente opera en solitario. Siempre hay cómplices, encubridores y un entorno que prefiere mirar hacia otro lado. La combinación de psicopatía, narcisismo, maquiavelismo y sadismo lo convirtió en un monstruo. Pero lo verdaderamente aterrador es que estos rasgos no son exclusivos de él. A lo largo de la historia hemos visto figuras similares que han usado el mismo modelo de control para someter a sus víctimas. El caso de Andrade nos obliga a entender cómo funcionan estas dinámicas, cómo se construyen las redes de abuso y sobre todo cómo podemos identificarlas antes de que sea demasiado tarde. Si algo nos enseña este caso es que y la ignorancia es el mejor aliado del abuso. La única manera de evitar que estas historias se repitan es reconociendo los patrones, denunciándolos y sobre todo educándonos sobre las mentes que operan en las sombras. Sergio Andrade no es solo un nombre en la historia criminal de América Latina, es un recordatorio de lo que puede ocurrir cuando el poder
la manipulación y la falta de empatía convergen en una sola persona. Pues les digo que esto es todo por el episodio de hoy. Es bastante intenso porque estos temas, cuando bueno, los hablas y los entiendes y los tratas de estudiar, siempre te cambian. Y ahí una vez escuché por algún lado que decían que cuando miras al vacío por mucho tiempo, algo del vacío te mira de vuelta. Y esa mirada de vuelta se lleva algo de ti con ella y deja algo de ella en ti. Hasta la próxima.